Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्लाह ताला की सिफ़ात में से एक सिफ़त मालिक है जिसका सूरह फातिहा में entre los atributos de Allah Ta'ala hay un atributo que es Malik, dueño, que se menciona en el Surat al-Fatiha, y aunque durante unos días, durante los pasados sermones hemos estado hablando de los atributos de Allah Ta'ala, de los nombres de Allah Ta'ala, los nombres que Allah Ta'ala ha mostrado en el Surah al-Fatiha de forma ordenada. Empecé mi exposición siguiendo este orden y hoy corresponde el atributo de Malikiyat, que significa ser dueño de. Desde el punto de vista del orden, como sabemos, Allah Ta'ala lo ha mencionado en el cuarto orden. El santo Mesías prometido dice: el cuarto favor de Allah Ta'ala, que entra en el número cuarto, que es una cualidad especial de Allah, un nombre especial de Allah, es Malikiyat Yawmiddin, que se menciona en el Surah al-Fatiha como dueño del día del juicio. Entre este atributo y el atributo de misericordia significa es que en la misericordia, mediante la oración y la plegaria, se atrae este atributo, y con el atributo de Malik y Yawmiddin se obtienen los frutos que mediante el atributo de clemente, de misericordia, que a través de la oración y las plegarias y la oración, esos actos que hace el ser humano cuando pide a su creador, y con el Malikiyat, con el ser dueño, Allah Ta'ala otorga ese premio. Por lo tanto,
Este orden que Allah Ta'ala nos ha en Surah Al-Fatiha está sujeto a la máxima sabiduría, está lleno de sabiduría y muestra sus signos de poder a cualquiera de nosotros, a cualquiera de aquellas personas que muestra una fe completa en Él, en el Creador, y siendo siervo fiel de Allah Ta'ala se muestra adorador de su ser. El Santo Mesías prometido nos ha explicado en sus escritos, pero antes, como suelo desarrollar mis jutbas desde el punto de vista del léxico, voy a mencionar algunos comentaristas que han dicho respecto a este atributo. Mufredat Imam Raghib ha escrito que Al-Malik significa aquel que entre la gente, entre todo tipo de gente, según su criterio, haga funcionar a la humanidad. Es una forma de gobernar. Por eso Malik al-Nas significa el dueño de las personas, pero no se dice Malik al-Shia. Según la traducción, Malik Yawmiddin sería el dueño del castigo y del premio. Según estos ulemas, estos dos lo leen como Malik Yawmiddin. Es como se interpreta, es decir, el dueño del día del juicio. Este atributo que en el día de hoy está hablando de una metáfora cuando pregunta de quién es el reinado de hoy, el día de hoy, y es de Allah, porque Él es el que tiene el poder, el dueño. En Lisan al-Arab se escribe Al-Malik. Allah es el rey. Malikul Muluk, el rey de los reyes. Lahul Mulk, el reinado es de él, el reino es de él. Huwa Malik Yawmiddin, y es el rey del juicio. Huwa Malikul Khalq, es el rey, el dueño de la creación, de lo creado. En Lisan al-Arab, teniendo en cuenta esta gramática, Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu, hablando de Malik Yawmiddin, nos dice Hazrat Muslim Maud, el Khalifa Musisani ha tratado tres palabras de forma separada. Malik Yawmiddin significa que del día del castigo o de la recompensa, el que dictamine, el juez, el dueño de la religión, es decir, cuando se habla de la ley religiosa, en ese momento Allah Ta'ala está diciendo que Él es Malik, y después de una debilidad, bajo el atributo de ser dueño, Él ayuda a los humildes. Luego, en la época del bien y del mal, es decir, cuando hay mucho pecado, el dueño de la época envía profetas y reformadores y lo envía a estos reformadores bajo su título de Malikiyat. Luego, cuando a los que le obedecen, Él muestra milagros bajo su atributo de Malikiyat. Él es en las situaciones especiales, según su orden, a la gente que obra bien les da su premio, y los que hasta el final, con sinceridad, según su estado, mantienen
una actitud bajo la ordenanza de lo que él ha dictado y obtienen beneficio de ello. Hay otros comentaristas que también son predecesores antes del Masih Maud, pero antes voy a hablar de cómo ha expresado el atributo Malik, el santo Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, y lo ha cogido del lisan al-arab. Malik, en la lengua árabe se dice de aquella persona o de aquel ser que tenga un poder absoluto, y como quiera lo pone en operación y sin ningún tipo de compulsión. Él tiene el poder sobre tiene el máximo poder, y solo puede pertenecer a Allah y a nadie más, porque el poder total, el control total y los derechos en su totalidad, aparte de Allah Ta'ala, no pueden ser atribuidos a nadie. Él tiene, por ser el dueño, tiene el derecho, posee el máximo derecho. अल्लामा फखरुद्दीन राजी कहते हैं कि मालिक यौमुद्दीन का मतलब है दोबारा उठाए जाने. Allama Fakhruddin Razi dice que Malik Yawmuddin significa el que vuelve a levantarse y el que da el premio y el castigo en un día. La explicación es que a los que bien obran y a los que mal obran, a los obedientes y a los desobedientes, a los que enemigos y a los que se han adherido, se verá esta diferencia en el día del juicio, como Allah Ta'ala dice: para que aquellos que han mal obrado la recompensa de sus obras, los que han mal obrado, tengan su recompensa o su castigo. Y Allah Ta'ala dice en el Santo Corán: ¿que acaso a la gente que ha creído y ha hecho buenas obras se les va a tratar igual frente a aquellos que se dedican a encismar la tierra, o a los que tienen taqwa los vamos a considerar igual que con la gente que ha sido rebelde? Allah Ta'ala dice que va a venir el Sa'a para que todos los almas sepan que van a tener una recompensa por lo que hacen. Sa'a se refiere a la hora. Dice que un imam, que si alguien es transgresor y no se toma venganza sobre él, por eso no toma venganza, es porque es débil o porque es ignorante, o que también él es transgresor. Es decir, sobre un transgresor, estas tres acciones, para hablar de Allah Ta'ala, no se cumplen. Entonces es necesario que a la gente que es transgredida, él pida cuentas a los transgresores. Pero como este mundo, a veces a los transgresores en este mundo no hay la posibilidad de tomar
esta posibilidad. Es necesario que haya una morada posterior, una morada futura donde se pida responsabilidad. Este es el atributo de Malek Yawm al-Din, o como dice el Corán en el versículo de Surah al-Zilzal, que quien haga un trozo de buena obra tendrá su recompensa, y quien haga una partícula de mala obra también tendrá su recompensa, o su castigo en este caso. Como he dicho, hay algunos ulemas que hay también otra lectura de Malek Yawm al-Din. El Lama Fakhruddin Razi dice que Malek Yawm al-Din dice la palabra Malik es el que da oportunidades o esperanzas, porque un Malik, uno espera que Dios sea justo y que el ser humano se libre. Malik es aquel que con tal su comida, su educación, su desarrollo depende de él. Por lo tanto, Malek Yawm al-Din se refiere, está diciendo que Allah, nos está diciendo que Allah Ta'ala nos dice: oh humanos, soy vuestro dueño, y el proveeros de la comida, el vestido o el paraíso es mi responsabilidad. फिर दूसरी बात तो कहते हैं अगरचे एक मलिक बादशाह एक मालिक की निस्बत ज़्यादा. En otra parte dice que si un dueño, un rey, alguien tiene más poder que él, porque hay diferentes reyes, diferentes dueños, tienen diferentes poderes. Dice este comentarista que espera del dueño que él obtenga algo, porque Malik es del que se puede esperar, tiene una esperanza. Allah Ta'ala deseará que nosotros con su favor consigamos su perdón y nos dé su paraíso. Por lo tanto, el Imam Al-Kasai dice que Malik, en lugar de Malek Yawm al-Din, leo Malek Yawm al-Din, y menciona algo con más benevolencia y más clemencia. La tercera diferencia entre Malik o Malik, y es que cuando delante de los reyes vienen los soldados, él rechaza a los que están enfermos y solamente para su guardia elige personas con salud, y no da nada a los débiles. Pero el Malik significa el dueño que cuando se enferma le cuida. Si el siervo es débil, también le ayuda. Si el siervo, el dueño también le ayuda a recuperarse. Por lo tanto, en lugar de Malik, es mejor Malik, que significa el que ayuda a los débiles, a los oprimidos. La cuarta diferencia entre Malik y Malik es que el rey, al controlar el país, tiene que mostrar una personalidad, pero el Malik, en lugar de aplastar, muestra su clemencia, su compasión, y muestra más esa cara, compasiva hacia sus súbditos. Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi dice que si el Malek Yawm al-Din, Allah, ¿cómo se ha denominado dueño de algo que no tenemos constancia? La respuesta es que el dueño significa el que tiene el poder, es decir, él será el dueño en el día del Din, en el día de la recompensa o el premio, y el poder absoluto le pertenecerá a él, porque el que sea el dueño, él también tiene el derecho de decidir, y Allah Ta'ala tiene ese poder completo, y él es
tiene poder sobre cada uno de la creación, y Él es el que introduce su criterio. Nada es imposible para Él, y cuando uno se pregunte que si Él es el dueño de todo, entonces ¿por qué se habla solo del Yom Ad-Din, del día del juicio? ¿Por qué solo es dueño de esto? La respuesta es que en este mundo hay gentes que pueden oponerse a faraones o a grandes reyes que son absolutistas. La gente incluso levanta su voz en contra de ellos. Dicen, vean, hoy que hay gente humilde que se desafía a las dictaduras, pero en el día del juicio final, delante de Allah Ta'ala, ninguna persona no podrá pelear, como dice el Corán, que en el día de hoy el reino a quién pertenece. Toda la creación dirá solo a Dios, el único. Por eso se le ha denominado el Malik Yawm Ad-Din, es decir, en ese día no habrá nadie que podrá decidir salvo Él, ni podrá dar el premio de castigo salvo Él. Dios es puro y aparte de Él no hay nadie digno de ser adorado. Dice que el atributo de al-Maliku y al-Maliku significa el ser de Allah, y al-Maliku es su obra. Una cosa responde al ser, otra a su obra, a sus hechos. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu también ha hablado al respecto, como he dicho, y desde el punto de vista de la gramática él ha extraído la conclusión, y voy a dilucidar sobre Malik Yawm Ad-Din. Malik Yawm Ad-Din significa no solo que será el dueño del día del juicio, sino significa que en este mismo mundo, según la ley de Allah y según los otros atributos que Allah ha hecho operativos para el ser humano, Allah ha decretado cosas o ha dado cierta libertad a los humanos. En este mundo no se ve el efecto del castigo del premio, pero en ese día, cuando es el día de las cuentas, el día del cómputo, nadie se podrá escapar, sino que Allah dictaminará sobre el castigo, el premio. No habrá intercesores, no habrá ningún perdón. Allah Ta'ala dice en el Sagrado Corán: ¿qué es el Yawm Ad-Din? Y preguntamos una vez más, ¿qué es el Yawm Ad-Din? El día del castigo, del premio. Yawm Ad-Din es aquel día donde ninguna persona no valdrá para otra persona, y solamente será la orden de Allah la que prevalezca. Hay que asustarse, dice Azur, pero al mismo tiempo, para los musulmanes, para los creyentes que cumplen con las ordenanzas de Allah Ta'ala, que hacen buenas obras, hay una buena noticia, y es que si siendo sinceros por Allah, cumpliendo con las enseñanzas de Allah, entonces el día del juicio se os promete unos paraísos que Allah Ta'ala os ha predicho. Allah Ta'ala dice al respecto: que ese día el reino será de Allah y decidirá entre ellos. Por lo tanto, aquellas personas que han creído y han hecho buenas obras estarán en un paraíso de generosidad. El Santo Mesías prometido, como he dicho, hablando de la palabra Malik, que es el que tiene todo el poder, el que tiene el poder absoluto, el que tenga el total control sobre todas las cosas, se nos explica que en el día del castigo del premio, que el reino ese día solo será de Allah,
Es decir, no solo será el dueño, sino el rey. Alguien puede pensar que es dueño, y como se ha dicho anteriormente en distintas partes, no todos los dueños son reyes, pero este dueño es a su vez rey, y nos explica que cualquier cosa está bajo su control, bajo su ámbito. Los reyes terrenales de alguna forma están también, dependen de otras personas. Hay personas que se ponen de pie delante de ellos, pero Allah es un rey que no depende de nadie, ni en este mundo ni en la vida futura. Por lo tanto, no es un reino como el resto de otros reyes, sino porque al ser el dueño, él tiene el poder absoluto en este mundo, en los cielos, en la tierra, en los cielos, en esta vida, entre los buenos, los malos. Nos ha hecho diferenciar qué obras son las que nos llevan al bien, y tendréis la mejor de mis recompensas, y hay otras obras que son malas. Si seguís este camino, os puedo también castigar, y os castigaré, de hecho. Y la decisión de castigar o premiar es únicamente mía. No vale ninguna recomendación, ninguna intercesión, no vale ningún perdón que uno quiera pedir en ese momento, porque Allah Ta'ala tomará la decisión. Por lo tanto, a la gente que ha creído y que ha hecho buenas obras, Allah Ta'ala les da la bienaventuranza de un Jannatin Naim, de unos jardines del paraíso, mientras que a los incrédulos Allah Ta'ala les amonesta en el Sagrado Corán que a la gente que mal obra les castigaré. Dice el Corán en una parte que a los que malogran sus obras están recogidas en un libro permanente, es decir, los inmorales y los incrédulos pensaban que no iba a venir este día, pero pensaban que Allah no tenía este poder, y estuvieron rechazando este día y han roto, se han extralimitado, y Allah Ta'ala les ha dicho que el haberse extralimitado y haber negado el día del juicio, dice el Corán, ese día tendrán un castigo. Por lo tanto, Allah Ta'ala es dueño, es Malik, y tiene la total libertad. Él dará premio a los que obran bien y castigará a los que obran mal, y por ser dueño también puede él perdonar, como dice en el Corán: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. ¿No sabes que Allah es a quien pertenece el reino de los cielos y la tierra? A quien quiere castiga, a quien quiere perdona, y Dios tiene poder sobre todas las cosas, tiene poder eterno sobre todas las cosas. इसका ये भी मतलब नहीं कि बगैर किसी उसूल के बिला वजह अल्लाह ताला पकड़ कर सजा दे देता है. No significa que sin razón Allah Ta'ala coja a alguien y le castigue sin más. Significa que en el día del juicio no habrá algún recurso, no valdrán recomendaciones. Por lo tanto, Allah Ta'ala
mira hacia las obras, haced buenas obras, entonces ganaréis mi contento. कोई चीखो पुकार कोई अपील उस वक्त काम नहीं आनी Cuando sabéis que cualquier grito, cualquier apelación no os va a servir, entonces reforzad desde ahora vuestra fe, vuestras obras, porque a la hora de castigar, Allah Ta'ala es muy perdonador, es muy tierno. En el hadith se dice que su misericordia siempre vence a su cólera, por lo tanto, que desafortunados seremos que a pesar de tener un Dios tan clemente y misericordioso, el humano merezca el castigo. El Santo Mesías Prometido dice que Maliki Yaumiddin, para en su atmósfera, exige ser un pedigüeño, que si queréis tener beneficio de este atributo hay que ser muy humilde, hay que hacer oración, posternarse delante de Allah Ta'ala, y solo está relacionado con aquellos humanos que, como los pobres, se posternan delante del trono divino y muestran su sinceridad para conseguir el favor de Allah. Son como si fueran personas muy pobres y en verdad creen en la soberanía de Allah, saben en verdad, tienen el total conocimiento y se presentan con las manos vacías delante de Allah Ta'ala y tienen total fe en su malikiyat, en su soberanía. Dice el Mesías Prometido, estos 4 atributos son los que están funcionando en el mundo, y el atributo de misericordia es atraído por la oración, y el malikiyat es atraído por el temor al fuego, y produce una verdadera reforma, porque se sabe que Dios va a ser el juez, y sin embargo el que perdona es por su favor. Por lo tanto, Malik Yaumiddin, este atributo, para que lo podamos apropiar, es necesario caminar hacia Allah Ta'ala, adorarle, y son las condiciones necesarias para ser los herederos de sus favores y podamos obtener la salvación. इसका एक और पहलू भी है, ये तरतीब का, इसको मुस्लिम और ने ध्यान फरमाया. Hay otro aspecto en el orden. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu lo ha mencionado, y este orden no es aleatorio, hay una sabiduría encerrada detrás. Voy a leer el resumen de Hazrat Muslim Maud. Dice, pero voy a leer no todo, sino un resumen, que Allah, primero, bajo el atributo de ser criador, Rab, criador, bajo este atributo desarrolla las cosas, genera un ambiente para que las cosas se desarrollen, crezcan, es decir, hacen hacer algo y luego genera las circunstancias para que esa cosa pueda crecer. Luego, este ser entra bajo la custodia de la clemencia, el atributo de la clemencia, para que haya también para en el caso del ser humano, una ascensión espiritual. Se está hablando del aspecto espiritual, también puede ser aplicado al mundo material. Y luego, cuando el ser humano se beneficia de la clemencia, genera un estatus superior de espiritualidad dentro de él, genera resultados, y entra el atributo de rahimiyat, de misericordia. El humano ora delante de Allah y Allah Ta'ala da su premio, su fruta. Y luego, cuando salen estos premios, entra después el atributo de soberanía y
Allah Ta'ala tiene el triunfo, Allah Ta'ala el triunfo a las comunidades celestiales que siguen sus órdenes, les da la soberanía a estas comunidades. Por lo tanto, para Allah Ta'ala este orden era necesario o es necerio Rab, luego Rahman, luego Rahim y luego Malik y Yawmiddin, porque para el ser humano, ¿cuál debería ser el orden? ¿Debe ser el mismo orden para el humano? Dice el musulmán que para el ser divino. Dice el musulmán que para el humano, para que el humano pueda beneficiarse de estos atributos, cambia el orden, porque el humano tiene que caminar hacia Allah Ta'ala, buscar a Allah Ta'ala, encontrar a Allah Ta'ala. Primero tiene que ser una imagen de su atributo de Malik, es decir, la potencialidad que Allah Ta'ala le ha dado con justicia y equidad las imponga en su ambiente, en su área. Es decir, primero sería Malikiyat. Cuando ha impuesto este criterio para librar al ambiente de la maldad, y ha puesto el atributo de soberanía, ahí a veces tendrá que ignorar cosas en esta época de soberanía, ya sea bien por compasión o ya sea bien por perdón. Después entra el Rahimiyat, la misericordia, es decir, el ser humano, a la gente que está con él, a la gente que le rodea, en su ambiente, tiene que tener compasión hacia la gente que están con él y debe intentar hacerles llegar el bien. Luego el ser humano, durante la época de la clemencia, progresa espiritualmente y se hace Rahman, clemente. Es decir, una persona que tiene temor de Dios en su corazón muestra clemencia, porque bien trata a toda la gente que tiene en su entorno y se benefician de él sin diferencia de raza, color, religión. En la atmósfera está propagando el bien, y este hecho está relacionado con Ita'i Zil Qurba, es decir, un paso posterior a la generosidad. Y cuando también progresa espiritualmente, se convierte en un reflejo de Rabbul Alamin, intenta reformar a la sociedad, intenta crear una atmósfera donde crezcan estas buenas obras. Y Hazrat Muslim Maud dice que estos atributos que el ser humano adopta, y los adopta en este orden que he comentado, está relacionado con los Salik, aquellas personas que quieren encontrar a Allah, y es una bendición, una clemencia especial de Allah hacia ellos. Se ve, a menudo se ve que las bondades de los humanos se ven cuando tiene algún poder, cuando tiene alguna soberanía, y se sabe si esa persona tiene altas cualidades morales cuando tiene poder, cuando tiene un rango, porque se ve cómo hay que tratar a la gente que es humilde, la gente que es débil, cómo hay que mostrarse hacia ellos, y luego cómo hay que mostrarse como Rab, como criador. Cada uno de ustedes, en el área que les corresponda, en la soberanía que ustedes tengan, tendrá que mostrar estos atributos, porque el ser soberano puede también crear orgullo y vanagloria. Por lo tanto, para conseguir el contento y el favor de Allah, habrá que reflexionar sobre estos atributos e intentar ser una imagen de estos atributos. Allah Ta'ala que siempre nos dé la oportunidad de participar de sus favores y que consigamos la misericordia en el día del castigo o el premio. Dice allí que yo hablé de un mártir el viernes pasado, era el señor Muhammad Ashraf Sahib.
que era de Tahsil Balwa, Zilla Mandi Bahauddin, era un nuevo converso. Hoy también hay una noticia muy triste hoy, y es que un sirviente de la comunidad, misionero, profesor Chorri Munir Ahmad, profesor de Jamia, ha fallecido estos días pasados. Y en 1940 se consagró su vida, aprobó el Jamia en 1956 y durante casi 50 años ha estado sirviendo a la comunidad. Fue misionero en Birmania, en Nigeria, luego fue profesor en Jamia durante también 27 años, era profesor, y era mucha gente que ha sido educada por él, le conocen, y era un hombre con un corazón muy noble, y que también en Darul Qada hasta muchos años trabajando. Un día antes de fallecer no podía tan siquiera andar, llamó un coche y la gente caminando con un bastón entró en su oficina. Tenía también una enfermedad coronaria, y resolvió este caso y fijó un día para la cita y le dijo el fiscal que usted, ¿por qué viene si se encuentra tan mal? Dijo que no, los trabajos que me han sido encomendados por la comunidad no puedo rechazarlos, por eso los casos que se me han encomendado los arreglaré. Esa noche falleció, que Allah Ta'ala le perdone, le dé un rango alto. Deja una viuda, Razia Munir Sahiba, y tiene una hija y 3 hijos, que ahora, después de la oración, rezaré su oración del Janaza. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.